deberá reconocer que después de esta tarde el sistema cardiovascular mío funciona bastante bien. Yo creo que si alguna lección se saca de esta tarde tan abrumadora en cuanto a cosas lindas, es lo primero que es bueno llegar al final de la vida con grandes amigos. Lo segundo es no morirse, porque hay gente que tiene la mala costumbre a esta edad de morirse. Y lo tercero es que no esté mi madre para oírlo, pero me hubiera encantado. No, bueno, muchas gracias, amigo Gastón, por nuevamente continuar con esta idea de convocar a la juventud iberoamericana y dar la oportunidad de conocer y vincular en su formación esta nueva experiencia, esta experiencia fue tan interesante. Muchas gracias. Quiero de una manera muy especial agregar cómo me gustaron las palabras de Alain. Soy mis viejos amigos, este gran francés que realmente es, uno no sabe cuando habla de Alain si es un latinoamericano afrancesado o un francés latinoamericanizado, pero en todo caso lo cierto es que representa mucho para nosotros. Fue el que inventó la idea de que América Latina es el extremo occidente de Europa y tiene razón, y haciendo una gran obra en esta casa. Yo soy muy francés por formación, por espíritu, y porque le debo mucho a Francia en mis largos años, y por tanto para mí este país es el país que yo quiero mucho. Por supuesto, ¿qué debo decir de Agustín? Agustín es un grandísimo amigo, usted no tiene ninguna duda que es un gran amigo, pero y es que realmente lo conocí, es una persona con un corazón más grande que esta casa, y con el cual trabajamos juntos en aquel Banco Interamericano tantos años, y ahí aprendí a querer a él, a su familia, a sus hijos, y realmente es muy, muy lindo oírlo, pero exagera. Pero bueno, después, por supuesto, Madame Boissier ha dicho cosas muy, muy interesantes. Realmente a mí, yo luché mucho porque Francia entrara a la Comunidad Iberoamericana, y lo hizo, me pareció muy lindo, porque era muy importante que España, Francia, que ha contribuido tanto a la cultura y a la vida política como referente importante para toda América y para todo el mundo, que estuviera formando parte de América, era una cosa muy linda. Y por supuesto a Blanquella y a Kenneth, que hemos trabajado juntos desde el Instituto de las Américas. Es bueno lo que están haciendo, manteniendo aquí en París este instituto que mira América Latina, que nos entiende, que nos representa. La verdad es que todo eso es muy lindo. Muchas gracias. Ustedes dividan y hagan la raíz cuadrada de todo lo que dijeron, pero realmente lo que puedo decir es que me estoy muy, muy agradecido. Bueno, se nos ha ido la hora y por tanto tenemos que ver el partido de fútbol de México. Dos o tres cositas nada más, ¿no? Bueno, hasta las 10 para unas pequeñas reflexiones. unas pequeñas reflexiones. Antes de las 10 de la noche. Eso es. No, me estaba pidiendo que dijera algunas cosas respecto a cómo se ve el momento actual, y recordaba que era una cosa que yo he repetido, no soy el único que lo ha dicho, mucha gente más, de que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y yo creo que para ustedes, los jóvenes, es importante que enfatizar este momento, en que a veces es muy difícil cuando uno está en la mitad del baile entender de qué tipo de música estamos bailando. La verdad es que estamos en un momento muy importante. Es muy posible que no se tenga la percepción de la profundidad del cambio, porque estamos en pleno cambio. Entonces en ese momento es muy difícil ver las tendencias. En este momento lo que se ha cortado en el mundo es la capacidad de prever, de anticipar. El otro día el director Blanchard, otro distinguido francés, director del Fondo Monetario, el fondo que se caracteriza por ser un gran recetario de fórmulas económicas y que las impuso durante tantos años, yo he sido víctima también, que es una gran institución, pues de alguna forma dijo el otro día, cuando le preguntaron, ¿y usted cómo ve el futuro? Dice, no, miren, nosotros el futuro ahora lo estamos manejando por navegación visual. Dice mucho eso, que la complejidad del momento es de tal proporción que no da para hacer anticipaciones de muy largo plazo, porque
el largo plazo ya pasó y el futuro no es lo que era antes. Estamos en un momento donde es difícil entender a dónde vamos. Seguramente iremos para un lugar mejor. Yo soy optimista a esta altura de la vida, uno no puede dejar de serlo. Pero creo sí, ciertamente, que estamos en un proceso de cambio complejo, difícil, y ustedes van a estar viviendo en medio de esos cambios en los años que vendrán. Y es importante que de alguna manera tengan ese mensaje. Estamos en un proceso de cambio y hay muchas señales que están mostrando el cambio. Lo vemos nosotros que hemos vivido el pasado intensamente. Yo les diría primero, en este momento todavía no hemos salido de una crisis económica muy importante, como la que tuvimos en el año 2009-2010, una crisis profunda, una crisis financiera de enormes proporciones, y no sabemos exactamente todavía cómo van a salir las cosas. Vamos a salir, pero estamos realmente en medio de problemas. Lo está todavía Europa con un crecimiento muy bajo, con millones de desocupados. Estados Unidos aparentemente está saliendo más fuerte, pero también hay preocupación respecto a cómo se va a manejar el exceso de liquidez. El Japón lucha por salir, pero estamos en una política, además, nosotros somos especialistas en atacar la inflación, pero no tenemos ninguna experiencia con deflación. El mundo no sabe qué hacer, se le caen los precios y la gente no... Hay todo esto, hay por tanto una primera sensación de que estamos en un momento de crisis que se está manejando, pero que de alguna forma todavía no salimos del pozo. Estamos además en un momento en donde hay una pérdida de dos cosas importantes. La presencia de los Estados Unidos, que está en una política claramente de repliegue respecto a responsabilidades que fueron consideradas como responsabilidades permanentes de la democracia americana. Hay claramente una sensación de repliegue, lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en el norte. Eso por una. Y en segundo lugar, hemos erosionado, y esto para nosotros que hemos vivido con tanta alegría el nacimiento de las Naciones Unidas en el 45, cuando yo tenía menos edad que usted, pero estábamos festejando esto, el hecho de que el sistema de Naciones Unidas, que fue un poco el punto de referencia, el poder de intervención militar lo tenía y lo tiene el Consejo de Seguridad, también hay una decadencia. Es decir, estamos en un periodo donde realmente nobody's in command en el mundo, ni en lo político, ni en lo financiero, porque aún en lo financiero el Fondo Monetario, que fue muy activo, era un punto de referencia y juntaba a un grupo de gobiernos en el Plaza o en Londres y se arreglaba. Hoy en día, desgraciadamente, eso no está funcionando. Entonces, de alguna manera, esos son señales del por qué cambio. También yo diría que eso de cambio en la sociedad. Ya somos una sociedad mucho más el producto de las influencias que están llegando con tecnologías que nos abruman y nos superan todos los días. Estamos cada vez más informados, más relacionados. La sociedad civil se puede convocar en media hora, se convocan 10.000 personas en una plaza. Es decir, todos esos son fenómenos que de alguna forma, si ustedes la miran en conjunto, dicen, no, acá está cambiando algo. ¿A dónde va? No sabemos todavía, y el horizonte de previsión se nos achica. ¿Qué es lo que sabemos en definitiva? Estas pocas cosas. Primero, que vamos a un nuevo sistema político, un sistema económico distinto. Antes, durante la media, el gran movilizador fue la agricultura y el comercio. Después empezó la industrialización con la revolución industrial. Luego la revolución de los servicios, que empezó fundamentalmente en los últimos 30 o 40 años. En el futuro va a depender de la tecnología. De alguna forma, el crecimiento económico está acá, en el conocimiento, no tanto en las manos, en el conocimiento. Entonces, de alguna manera, esto para ustedes, que son la generación más privilegiada como jóvenes de la historia, en cuanto a acceso al conocimiento, esto es una cosa para pensar. La economía va hacia una nueva frontera. Y eso yo creo que va a significar un cambio muy importante en materia de estructura de la empresa, en materia de calidad del empleo, todo un problema que hay que ver. En segundo lugar, la sociedad está cambiando. Son sociedades llamadas de clases medias. Hemos sacado en América Latina 70 millones de pobres en los últimos años. Hemos aumentado esos mismos pobres a pasar a la categoría intermedia de clases medias. Gente que tiene distintas aspiraciones, distintas demandas, se manifiesta en las calles. Yo me acuerdo cuando yo era joven salimos a gritar contra el gobierno para pedir más plata, más dinero, el presupuesto. Hoy en día salen 100.000 muchachos en Chile para pedir calidad de la educación. Es un hecho nuevo, eso nunca hubo. Y es muy bueno, en alguna forma están reclamando que ponerse a la altura de las demandas de la sociedad que viene. Entonces, de alguna forma, esa sociedad media es un hecho cierto, muy importante,
con respecto a lo que ha sido la experiencia pasada. En el plano internacional nos encontramos con otro problema importante, y es que de alguna manera el poder económico en el mundo está cambiando. Este momento que vivimos nosotros está mirando la transferencia de poder más grande en la historia del planeta. El mundo occidental está transfiriendo el poder económico al mundo oriental y al sur. Nunca se dio tanta transferencia de poder. Entonces, de alguna forma, ¿esto qué significa? Que vamos a tener que adaptar todas las reglas de la gobernanza mundial en lo económico para hacernos cargo de una realidad que realmente va a significar no solamente cambio en la administración económica del mundo, sino también en los valores. Para convivir en el mundo que vendrá, habrá que armar una gobernanza mundial que sea capaz de combinar los valores que tiene el Occidente con los que tiene el Oriente, con los que tiene China, la India, el sur, África, y combinar eso para convivir va a ser una tarea de ustedes. La juventud del futuro va a tener que repensar unas nuevas Naciones Unidas, una nueva existencia de los organismos financieros internacionales, una nueva regulación financiera, y eso forma parte del desafío del futuro. Estos mensajes, estos pinceladas son para de alguna manera decirles que es importante que la gente joven sea consciente de que está en un momento de cambio importante y que hay que prepararse para eso. Lo primero es la educación permanente. Hay que estar permanentemente educándose respecto a lo que pasa. Y segundo, cualquiera sea la profesión que finalmente elijan, usted no puede ser ajenos al hecho que vamos a tener una nueva economía, una nueva sociedad, un nuevo sistema de relaciones internacionales, y que ustedes van a ser la generación que está convocada de alguna manera a orientar esos cambios. Primer punto de mi comentario. Segundo punto con respecto al tema de América Latina. No, tenemos poco tiempo, yo diría lo siguiente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora en América Latina? ¿Qué hemos logrado? Bueno, primero hay que pensar que hemos pasado por varios modelos. Yo me acuerdo, lo he vivido, el modelo de la época cepalina, que era la época del Estado, la época de industrialización, que fue todo un periodo de los años 60 hasta 70. Luego pasamos la gran época de la crisis de la deuda externa. Después tuvimos una crisis de la apertura ortodoxa de los años 90, cuando nos abrieron el camino para llevar adelante una política fundamentalmente de apertura, de inserción en el mundo. Y ahora tuvimos en los últimos años un periodo nuevo. Es que nosotros que vivimos el ciclo inglés hasta los 30, después el ciclo americano, y ahora tenemos que compartir el ciclo americano con el ciclo chino, todo eso marca un periodo de la historia de América Latina muy interesante, pero donde se hicieron cosas y se dejaron de hacer otras cosas. ¿Qué hemos hecho en última instancia? Sin grandes pinceladas. Primero hemos construido democracias, con su imperfección, con algunos más democráticos que otros. No somos la democracia inglesa, pero tampoco somos las dictaduras horrendas que vivimos en los años 60 y 70. En toda América, sacando algunas excepciones, donde realmente fueron cosas muy complicadas. Ese fue el mundo difícil. Hoy en día estamos con democracias con grandes imperfecciones, con autoritarismos más o menos larvados, con gente que quedándose en el poder, pero hay respeto a los derechos humanos. Hemos construido una región que ciertamente es una región de democracia en evolución. Segundo, hemos logrado cosas importantes en materia económica. Y en primer lugar, poner de manifiesto la capacidad que hemos tenido de comenzar a incrementar la producción. Nosotros en los últimos años, en la época del principio de la década del siglo XXI, América Latina empezó a convertirse en un continente importante, porque empezamos a ver que éramos los graneros del mundo en materia de alimentos, que somos el continente además capaz de producir energéticos de todos los tipos, petróleo, gas, biomasa, energía eólica, tenemos todo el sol del mundo, tenemos además todavía el fracking, esta energía de los shale gas. Es decir, somos una potencia en materia energética, somos además una potencia también, empezamos a ser una potencia en materia de mercado. Hoy América Latina, el conjunto de América Latina, produce 7 trillones de dólares, un mercado importante. Hasta hace poco tiempo éramos como el chino en producción. Es que todo eso. Y tenemos aparte otras cosas más que no son chicas. Tenemos la tercera parte del agua potable del mundo, el 50% del cobre, el 70% de las forestas tropicales. Es decir, de alguna manera
América Latina empezó a mostrar todo eso y lo valorizó con el ciclo chino. ¿Qué nos pasó en los últimos años como experiencia interesante? La crisis que golpeó al norte no nos golpeó tanto a nosotros. Nos manejamos bastante bien, con alguna excepción. ¿Por qué? Porque todos esos valores que teníamos se pusieron en marcha. Segundo, hicimos muchísimos errores en manejar la macroeconomía en los últimos 40 años que hemos aprendido. Hoy nuestros países son mucho más sabios en cuanto a saber administrar sus políticas económicas. Tercero, la banca, que normalmente hizo barbaridades en el norte del mundo y así no fue. En América Latina, una banca más aburrida y no incursionó en grandes especulaciones. Eso hizo que América Latina, de alguna forma, en los últimos años hizo cosas. Ciertamente creció, un crecimiento importante. Ciertamente hubo una política social. Agustín mencionaba el programa Oportunidades, el Bolsa Familia en Brasil, en donde realmente sacamos 70 millones de la pobreza. Es decir, se han hecho cosas importantes. Pero si ustedes suman conquistas en la democracia, más mejor administración en lo económico, una posición privilegiada con respecto al ciclo chino, porque resulta que nosotros tenemos todo lo que quieren los 1.300 millones de chinos y los 1.200 millones de hindúes, que es alimentos, energéticos, metales, tenemos todo eso. Entonces tenemos una alternativa desde el punto de vista del crecimiento económico que no habíamos reconocido y que ahora nos damos cuenta que son un factor que de alguna manera cuenta. ¿Qué es lo que no hemos hecho y que pudimos haber hecho más intensamente como pues hemos hecho lo siguiente. Primero, ¿y qué es lo que nosotros debemos pensar mirando hacia el futuro? La pregunta de aquí es ¿qué pensamos del futuro? Pues lo primero de todo es ser conscientes que el mundo está cambiando. Que ese ciclo chino tiene su ritmo, que de alguna manera podemos tener sorpresas de un lado o de otro. Entonces lo primero es tratar de ver que el mundo no nos haga una mala pasada. Porque estamos inversos. Entonces la primera cosa que uno podría poner como elemento de reflexión es que frente a ese mundo que está cambiando, América Latina ha tenido una actitud de gran prudencia, de gran flexibilidad. Si hay que dar un premio Nobel hoy a un país, es qué flexibilidad tiene para adaptarse frente a esas cosas que vienen de afuera. Entonces eso es lo primero y eso significa mantener una buena macroeconomía, cuidar el déficit fiscal, cuidar el manejo de la tasa de la apertura de la tasa de cambio, tratar de ser atractivo para las inversiones extranjeras, todo eso forma parte del quehacer a lo cual uno aspiraría, lo primero. ¿Qué otra cosa habría que hacer? El recurso humano. El gran tema hoy de América Latina es la educación. Mi país, el Uruguay, pues nosotros una educación que es un modelo, no somos más un modelo. No, estamos muy atrás. Nuestros amigos de la OECD nos lo dicen todos los días con el PISA, que nos deja realmente con ganas de llorar, porque el país ha perdido el instrumento que tenía no solamente para mejorar el nivel de vida, sino para navegar en este mundo que cambia. Nosotros precisamos tener gente formada, preparada, que sea capaz de hacerse cargo de un mundo en cambio y una región que está insertada en ese mundo. Entonces, eso significa la prioridad del sistema educativo. En tercer lugar, tenemos entonces a manejar las variables macroeconómicas, la educación. El tercer elemento que tenemos que poner en marcha es todo el tema de la productividad. Es decir, nosotros hemos visto cómo cambia la productividad. Aquí argentinos, ¿no? ¿Hay algún argentino? No hay gente, pero hay uruguayos que más o menos lo mismo. Bueno, sí hay argentinos. Acá hay una descripción. Bueno, ¿qué significó para nosotros, por ejemplo, la revolución agropecuaria? Impresionante. El Uruguay multiplicó por 5 su producción agropecuaria en el periodo de 10 o 15 años. La Argentina otro tanto. Y eso es un producto que fue de la tecnología. Por tanto, la productividad a través de la innovación, la tecnología, todos esos son elementos que hay que potenciar. América Latina no puede sentarse simplemente y cometer el error que cometieron muchos países petroleros de pensar que teniendo petróleo todo estaba bien. No. Es mejor tener que no tener, como decía Cervantes, ¿no? Tampoco hay que estar bien. Pero ya que tenemos, aprovechémoslo para potenciar eso y tener de alguna manera la forma de innovar y tener la tecnología como punto de apoyo. ¿Qué otra cosa más precisamos hacer? Las instituciones. Yo creo que es muy importante que sobre eso, yo diría que la reforma del Estado, por eso que este programa que está vinculado a la reforma del Estado es tan importante, es una gran tarea. El Estado que hoy tiene América Latina no es el Estado que necesita el mundo en cambio al que tenemos que insertarnos y relacionarnos. Por tanto, la reforma del Estado
es un tema fundamental, algo hay que prestarle atención. Un Estado moderno, un Estado responsable, como el servicio civil, que sea de alguna manera una institución que de alguna forma pueda responder a vincularse con el sector privado. Es decir, nosotros en América Latina hemos pasado demasiado tiempo en la discusión entre la relación Estado, mercado y sociedad. Hay que buscar una solución de sentido común. Nosotros precisamos tener un sector privado vigoroso, creativo, un Estado vigilante que sea responsable sobre todo de los sectores sociales y de crear las condiciones de estabilidad, de seguridad jurídica para poder invertir. Y precisamos tener una sociedad activa que participe en todo eso. Ese triángulo, sociedad, Estado, mercado, es algo que hay que definir y hace mucho tiempo que estamos buscando definición sin llegar a conclusiones concretas. Entonces, y por último yo diría, el último tema sobre el que quería decir como tarea pendiente para hacer, es el tema de la integración. Miren, cuando nosotros en el año 57 sale el Tratado de Roma, le dio lugar a esta maravilla que era la Unión Europea, con todos sus defectos. Es un inmenso edificio, que es una cosa única en la historia de la humanidad, que son capaces incluso de crear una moneda propia. Es una cosa muy importante. A nosotros siempre nos impactó eso cuando tenemos la área que tienen ustedes. Y nosotros queremos construir lo mismo a partir de una imitación. Se nos fue la mano. América es América, América y Europa es otra cosa. Pero de alguna forma, en el 59 se reunió los gobiernos en Uruguay, inspirados por la CEPAL y por otros premios, para construir un sistema de integración. Soñamos con aquello. Se había terminado los problemas y empezaba otro nuevo mundo. Fracasamos. Después el grupo andino hizo lo mismo. Gran esfuerzo, voluntarismo al tope, de poco tiempo pasó exactamente igual. El Mercosur, en el cual soñamos todos los uruguayos, los argentinos, brasileños y paraguayos. También estamos ahí. Entonces yo creo que en el fondo, en el mundo que vendrá, y ustedes tienen que observar esto como una definición importante, es mucho mejor navegar en convoy que solos. Es decir, yo creo que, por ejemplo, lo que están haciendo la Alianza del Pacífico es muy importante. Los 4 países que representan realmente hoy día la 9ª potencia del mundo juntos. Eso importa mucho. América Latina como tal debe trabajar. No separados, yo no estoy enfrentando el Pacífico con el Atlántico de ninguna, pero hay que trabajar juntos y hay que de alguna manera potenciar la integración como un elemento importante por el cual asentar el futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos 600 millones de personas casi, 7 trillones de dólares de capital. Eso da lugar para muchas cosas, tanto da lugar que hoy hay 500 empresas multilatinas que viven con esta legislación, con estas imperfecciones. Se crearon más de 500 empresas que están invirtiendo en todos los países de América Latina, e invierten en Estados Unidos, en España, y en China. Eso quiere decir que hay un vigor que hay que potenciar. Entonces yo diría, si ustedes dicen, el futuro de que depende, que el mundo no se nos venga abajo y que de alguna manera tengamos flexibilidad para movernos en ese mundo. Poder tener una buena conducción macroeconómica, apuntar a la formación de los recursos humanos, que es una cosa que importa mucho el tema educativo a todos los niveles, tratar de potenciar la innovación y la tecnología como fuente de crecimiento, hacer de la relación del Estado, mercado y sociedad una programación pragmática e inteligente y por último tener todo este tema importante de la integración como elemento de base para el futuro. Este sería un poco lo que yo diría como futuro de la región. Y termino diciendo lo siguiente. Yo creo que para ustedes jóvenes, yo diría, lo primero es lo que le dije anteriormente, la permanente inquietud por todo lo que está pasando, más allá de la especialización a que se convoca una profesión determinada, es muy importante percibir estos cambios para tener frente a la vida una actitud importante y responsable. El primer consejo que le daría. El segundo consejo importante es que todo esto, para que funcione bien, está dependiendo de la política. Y yo le diría a ustedes, la política importa mucho. Hacer política, aquello que les guste, es una gran responsabilidad. Nosotros precisamos de la política para poder realmente llevar adelante todos estos cambios y estas mutaciones. América Latina tiene mucho que hacer para innovar en sus sistemas políticos, en sus instituciones políticas, en sus partidos políticos. Los que sientan la vocación, háganlo. Es muy importante tener políticos informados que lleguen realmente a tener la capacidad de administrar el mundo en los cambios que estamos viviendo. Y por último diría, la última convocatoria es un poco volver a los orígenes de la economía.
La economía, antes de ser economía científica con Adam Smith, era ética. Que era ética, por eso que la tasa de interés nunca fue aceptada ni por el Islam ni por el cristianismo. Hubo que avanzar mucho para llegar a donde estamos hoy. Entonces formaba parte de la ética. En el mundo que vendrá es muy importante mantener ciertos valores fundamentales. No puede ser que para mucha gente hoy la corrupción es uno de los grandes motores del capitalismo. Es horrible decir eso, porque el capitalismo nunca fue en su origen un nido de corrupción. Fue siempre una gran convocatoria ética. El amigo Adam Smith, que funda la economía científica, antes de enseñar economía, enseñaba ética. Entonces, de alguna manera, no olvide usted que antes de existir la economía como ciencia, era una ética. Entonces, de alguna manera, entonces, estar informado, buscar la manera de priorizar que la política importa en todo lo que estamos diciendo y de alguna manera volver a recurrir a darle a la economía y a la acción social esos fundamentos éticos mínimos para poder sobrevivir y convivir, yo creo que uno de los grandes consejos que les puedo dar hoy para inaugurar este curso tan importante que le deseo para nosotros los éxitos. Muchas gracias.